La maravilla del santuario, su enseñanza bíblica y conexión con el juicio celestial. Bienvenido a esta presentación. En esta oportunidad veremos el tema número 4, el juicio celestial y el fin del pecado. Entre los seres vivos, la tortuga marina logra sobrevivir prescindiendo de sus progenitores desde su nacimiento. Diferente al ser humano, quien no lograría sobrevivir si en sus primeros años de vida otra persona no vela ni cuida de él. De la misma manera sucede con los hijos de Dios que conforman su iglesia. Precisan entera y totalmente del Señor Jesús y su palabra. Apartarse y prescindir de Él significa el declive y muerte espiritual. Aún más si tenemos en cuenta el momento sumamente importante en el que vivimos, es el tiempo del juicio celestial, en el cual Jesús es nuestro único abogado e intercesor, como veremos en esta última presentación, cuyo título es El juicio celestial y el fin del pecado. El juicio celestial. Según la profecía de Daniel 8:14, el juicio o purificación del santuario celestial empezó el año de 1844 después de Cristo. El Señor Jesús inició su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. Mientras tanto, en la tierra, el Señor restauró las verdades bíblicas por medio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cual es el pueblo de Dios levantado a partir de 1844 para proclamar el mensaje de la segunda venida en conexión con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Asimismo, Apocalipsis 14:6 dice: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». La proclamación de este mensaje tiene que ver con la predicación del Evangelio a todo el mundo descrito en Mateo 24:14. El texto bíblico es claro: el juicio no llegará en el futuro, sino ha llegado, al mismo tiempo que el Evangelio está siendo predicado. Es decir, las personas todavía están siendo salvadas para el reino de Dios. Evidentemente, esto sucede antes del regreso de Jesús. De manera que el juicio celestial inicia antes de la segunda venida. Surge la pregunta, ¿de qué manera seremos juzgados? El libro de Daniel 7:10 dice: «El juez se sentó y los libros fueron abiertos». Somos juzgados mediante la revisión de los libros del cielo. La Biblia indica claramente su existencia. En ellos hay un fiel registro de todas tus acciones, buenas o malas, también de tus palabras, y aún las cosas secretas y encubiertas, sean buenas o malas, además del registro de oración, arrepentimiento y perdón de pecados de los hijos fieles de Dios. Los libros no tienen la finalidad de informar a Dios, pues Dios lo sabe todo, sino que son en beneficio de los seres celestiales, pues no lo saben todo, y posteriormente en beneficio de los seres humanos, para confirmar la decisión justa de Dios en relación a la salvación. Y la norma o el código por el cual seremos juzgados son los 10 mandamientos, según Santiago 2:12 y Eclesiastés 12:13 y 14. Propósito del juicio celestial. Apocalipsis 15:3 dice: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». El propósito principal del juicio es revelar la justicia de Dios ante todo el universo. Satanás siempre intentó desacreditar su amor y justicia. Por lo tanto, por medio del juicio celestial se resolverá toda duda para siempre. Juicio y salvación. Somos salvos por la gracia de Cristo. Sin embargo, en el juicio se tomará en cuenta nuestras obras, debido a que si realmente somos salvados por su gracia, nuestras obras serán buenas, pero si no somos salvados por su gracia, nuestras obras serán malas. El Señor revela al universo las decisiones de cada ser humano con respecto a la salvación, y extiende su perdón si confesamos nuestros pecados por medio del Salvador Jesús. Son buenas nuevas para los que están en Cristo y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero malas noticias para aquellos que no vivan en dependencia y obediencia al Señor Jesús, como veremos a continuación. ¿Quiénes son juzgados? Romanos 14:10 dice: «Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Todos seremos juzgados en algún momento o etapa del juicio. Fases del juicio celestial. Según la enseñanza bíblica, el juicio está dividido en 3 fases. En primer lugar tenemos el juicio investigador, el cual empezó el año 1844 y va hasta antes de la segunda venida de Cristo. En segundo lugar tenemos la fase del juicio de confirmación, que ocurre durante el milenio. Y finalmente tenemos el juicio ejecutivo, que ocurre después del milenio. En primer lugar, veamos la fase del juicio investigador. Primera de Pedro 4:17 dice: «Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios». El juicio investigador es llevado a cabo desde el año 1844 hasta antes de la segunda venida de Cristo.
En esta primera fase son tomados en cuenta los nombres de aquellos vivos y muertos que declararon ser cristianos. Quien preside el juicio es Dios el Padre, el anciano de días descrito en Daniel 7, 9 y 10. El abogado es el Señor Jesús, quien es nuestro único abogado intercesor ante el Padre. El acusador es Satanás, quien nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, según Apocalipsis 12, 9. Y los testigos vienen a ser los ángeles. Y cabe señalar que este juicio investigador es a favor de los santos. En segundo lugar tenemos el juicio de confirmación. Apocalipsis 24 dice: Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. El juicio de confirmación tiene lugar durante el milenio. Los hijos de Dios, luego que son llevados al cielo en ocasión de la segunda venida de Cristo, participan en esta segunda fase del juicio. De acuerdo a Apocalipsis 24, los santos reciben en el cielo la facultad de juzgar en armonía con 1 Corintios 6, versículo 2, como dice: ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es preciso mencionar que en este juicio no se decide quién se salva o no, pues los justos ya están en el cielo y los impíos muertos. Dado que los salvos tendrán acceso a los registros o libros de los que se perdieron, se pondrá ante ellos de manifiesto la justicia de Dios, y los que se perdieron lo hicieron por voluntad propia. El juicio ejecutivo. Apocalipsis 20:12 dice: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esta tercera fase del juicio celestial se lleva a cabo en la tierra, al final de los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20. Luego del regreso de Jesús a esta tierra con la santa ciudad, los malvados de todos los tiempos serán resucitados. Satanás, al ver la multitud de los perdidos semejante a la arena del mar, hará el último intento de atacar el reino de Dios. De esta forma queda suelto en su prisión. Pero al final, cuando intentan tomar la ciudad, repentinamente y sin aviso, Dios aparece con una claridad deslumbradora sobre la ciudad. Toda alma perdida desde que el mundo comenzó, incluyendo Satanás y sus ángeles, se enfrentan ahora al juicio de Dios. Todo ojo se fija en el Rey de Reyes. Aun aquellos que dejarán de existir para siempre reconocerán el carácter justo de Dios y todos caen postrados ante Él. De esta manera, su nombre queda limpiado ante el universo, y los impíos confiesan que la sentencia de muerte es justa, pues es la única forma segura de tratar el pecado. Finalmente, fuego desciende del cielo sobre los malvados. El fuego erradicará completamente el pecado y a los pecadores del universo para siempre. Y el fin del pecado. En cuanto a la ejecución de los impíos, el gran corazón de Dios se condolerá por la destrucción de los malos. Ezequiel 33:11 dice Jehová: No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Pero si uno desprecia su amor y se aferra al pecado, Dios no tendrá otro remedio que destruir al pecador con el pecado. Después que termine el infierno de fuego, Dios recreará una nueva tierra con toda la belleza y la gloria que había en el Edén antes que entrara el pecado. Los horrores del pecado serán olvidados. El dolor, la muerte, la tragedia, la tristeza, la enfermedad, la desilusión y todo pecado serán eliminados. Los santos disfrutarán de paz, gozo y amor, pues vivirán para siempre con el Señor, y el pecado jamás volverá a levantarse en el universo. Conclusión y mi resolución. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra de juicio celestial, la cual comenzó con la fase de investigación desde el año 1844 y termina con la fase de ejecución, que da como resultado la erradicación permanente del pecado del universo. El Señor Jesús te ama y lo que más anhela es salvarte. Para ello necesitas entregarte a Él. Es nuestro único Salvador y al mismo tiempo nuestro único intercesor. Acércate con fe ante su trono de gracia. Por esa razón, comprendo el tiempo final en el que vivo y seré juzgado de acuerdo a los principios de la ley de Dios. Decido vivir en dependencia y obediencia a Jesús, mi abogado intercesor. Dios te bendiga.